Voluntad, hermanos, de sentarse en esta hora de la mañana. Y gracias al Señor Jesús por toda su misericordia. Amén. Con la cual nos ha tratado hasta el día de hoy. ¿Ha sido bueno el Señor con usted, hermano? Amén. ¿Seguro que ha sido bueno? Amén. Ha sido bueno, hermano. La canción, Dios ha sido misericordioso. Amén. Y nos ha bendecido por su gracia y por su misericordia. Nos ha bendecido porque tenemos casa y carro, hermano. Tenemos vida. Y porque tenemos salvación. Lo dijo ahora la hermana que estaba diciendo los niños. Lo que tengamos, el Señor viene, aquí se queda. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, siempre tendrás una abundante bendición para usted. Vamos a hacer esta mañana, hermanos amados, a ver si culminamos hoy. Ya se rieron, hermano. Ya se rieron. La dispensación de la gracia. Es que es muy bella, hermano. No es bella, díganme, hermano. Es la más bella de todas para mi forma de ver. Para mi gusto, es la más bella de todas. ¿Por qué, hermano? Porque es la que yo estoy viviendo, es la mía. Y porque es la del Espíritu Santo. Y es algo extraordinario. Para mi forma de ver es algo extraordinario. La obra del Espíritu Santo. Esta dispensación es movida por el Espíritu Santo desde que comienza hasta que termina. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Porque como hemos enseñado, y el Señor le dijo a los discípulos que es en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Comenzó la obra allí del Espíritu Santo, hermanos, y cuando termina, hermanos, cuando el Señor levante la iglesia, cuando el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto de la iglesia. ¿Y quién opera el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, hermanos? ¿Ah? ¿Quién lo ejecuta? El Espíritu Santo. Dios que es Espíritu. El Señor Jesús que es Espíritu, hermano. Sí, es Él es el que, dice la Biblia, que transformará el cuerpo, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que todo está diseñado y hecho por la obra del Espíritu Santo. Amén. Como ustedes saben, hermanos, y siempre hemos traído a votación Hechos capítulo 1, el comienzo de la dispensación. Se derramó el Espíritu Santo, hermanos, en el día de Pentecostés. Pente, que significa 50 días. Y después del derramamiento del Espíritu Santo comenzó la predicación del Evangelio, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. El discurso de Pedro, los primeros bautismos en esta dispensación, el discurso de Pedro a los judíos, luego el discurso de Pedro a ¿quiénes? Los judíos. No, primero a los judíos, Hechos 2. Después a ¿quiénes? A los samaritanos, Hechos 8. ¿Sí? El discurso de Pedro a los samaritanos, Hechos capítulo 8, donde versículo 4 dice, el título dice predicación del Evangelio de Samaria. ¿Sí? A los samaritanos, y luego el discurso de Pedro a los gentiles. ¿Hechos qué, hermanos? Hechos capítulo 10. Muy bien ahí. ¿Por qué Pedro predicó esos tres discursos, hermanos? ¿Por qué Pedro predicó esos tres sermones? Porque dice que en Samaria y hasta el último de la tierra. Bien, pero ¿por qué no lo predicó Andrés? Jacobo es un gran hombre. ¿Por qué no lo
predicó Felipe, que era el evangelista? ¿Por qué no lo predicó a otro de los apóstoles, hermana Teófilo? Porque él fue entregada las llaves. La comisión fue ahí. Porque ahí él fue entregada las llaves del reino. ¿Sí me entiende usted? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Entonces las llaves son ¿para qué? Para abrir. Por eso él dio apertura al evangelio en las naciones, pues existir gentiles, samaritanos y judíos. Entonces la razón no es la idea que tiene la gente, hermano, y te lo digo aquí esta mañana, perdón, de que Pedro es un anciano de barba larga en el cielo con una llave grande y que las almas llegan al cielo y tocan la puerta y Pedro corre la, ¿cómo se llama? La tabla llama o no, la cita. No, eso se llama rejilla, bueno, pues sí, algo así. Y mira por la cerradura, yo no sé cómo llama eso. Mira, a ver, atiende porque no la atracan, entonces por eso lo atiende por la cerradura. Y pregunta quién es, entonces no, que un alma que viene, que uno no tal, que me morí, por no me consigo. Entonces Pedro le abre la puerta, si fue malo, si no lo manda al infierno. Eso es una cosa que no tiene sentido, hermano. Eso no es verdad. No tiene sentido ni lo piensa así ni lo ve así. A veces nosotros en charla decimos cosas, pero eso no está bien. A veces los hermanos en charla dicen que Pedro, y es que Pedro no cierra la llave, porque está lloviendo mucho. Es un insulto. No diga eso nunca, hermano. Es un insulto a Dios. Pedro no hace nada de esas cosas, hermano. No, si Pedro no cierra la llave, mire, porque está lloviendo. Eso no está bien. Que eso es lo que le diga a la gente con guerra con los cristianos. Si conoce quién es el que no cierra la llave. ¿Quién abre la llave y quién no cierra la llave? Alabado sea el nombre de Jesús. Oye, así lo tiene la gente con guerra, pero nosotros no. Entonces, hermanos amados, entonces esa es, abrió la llave, abrió con esa llave del Evangelio, abrió la predicación del Evangelio a esas naciones. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Entonces, claro, los católicos han creado esa figura, ¿no? De Pedro anciano, que es el que abre la puerta del cielo, pero bíblicamente no tiene ningún sentido, ni es así. Entonces, mis hermanos amados, allí comienza entonces, hermanos, la predicación del Evangelio en esas naciones, judíos y gentiles. Esta también, hermanos, más adelante el envío de los misioneros, Saulo y Bernabé, son enviados como misioneros, capítulo 13. Enviados como misioneros, después de orar al Señor y ayunar. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. La imposición de manos es de esta dispensación, hermano, de gracia. Y es muy importante. A veces los hermanos miran eso con desprecio. A mí me gusta que me pongan las manos. Los diáconos, los hermanos, los ministros, los pastores, el consistorio. El presbiterio es el consistorio, hermano. David habla de presbiterio y se refiere al consistorio. Dios de valor, que se lo tengan en cuenta. San Pablo dice a Timoteo con la imposición de manos del presbiterio o del consistorio. Entonces, hermanos amados, entonces es importante. Hay bendición en la imposición de manos, hermano. Hay función, hay dones, hay ministerios, hay poder de Dios allí. Desde San Pablo, entonces dice la Biblia que les impusieron las manos y los despidieron de la oración. Así se envían los misioneros, hermano. Escúcheme bien esta mañana. Así se funcionan los pastores. Así se funcionan los directivos de la iglesia local. Por eso usted, cuando escogen un cargo, viene adelante, debe ser así, hermano. Y si no lo pasa a ser pastor, está mal. Está mal hecho. No está bien. Lo debe llevar al grupo que va a comisionar, de una directiva, a la plataforma,
y les impone las manos, porque era la autoridad Amén. delegada de Dios. Le impone las manos a todos ellos. Hermano, ¿para qué? Porque estoy partiendo la autoridad que tiene por la gracia de Dios para ejercer un trabajo en la iglesia del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos amados, ahí comienza en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el libro de la historia de la iglesia primitiva. Que desea saber cómo era la iglesia primitiva, tiene que leer Hechos de los Apóstoles. Amén. Entonces ahí comienza, hermanos amados, la historia de la iglesia primitiva. Por eso ahí están los cultos, ¿sí? Y están los bautismos, la bendición del Espíritu Santo. También está el envío de los misioneros, la bendición de los pastores. Está la primera reunión de los pastores. ¿Dónde está, hermano? Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, hermano. El primer concilio de la iglesia primitiva. Pues ahí están, se reunieron los apóstoles, la iglesia, los discípulos, alabado sea el nombre de Jesucristo, para tener una reunión porque había dificultades del tipo doctrinal y por eso debían definir las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, y se reunieron los apóstoles. Verso 6 del capítulo 15, hermano. Se reunieron los apóstoles, los ancianos y los ancianos, ¿sí? Para conocer este asunto. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, no solo la iglesia, sino los dirigentes de la iglesia. Entonces, mis hermanos amados, ahí está todo hecho, todo ese trabajo arduo. Las misiones abarcan ese libro y los demás en esa dispensación tan maravillosa de la obra del Espíritu Santo. La dispensación, hermanos amados, comienza con el periodo apostólico, porque el Señor está aquí en la tierra, que desaparece durante 40 días, pero Él se va y quedan los apóstoles dirigidos por el poder del Espíritu Santo, que es Dios, es Espíritu. Y luego, hermanos, entonces, ya comienza el periodo que se llama el periodo apostólico, que es el tiempo, más o menos, del 30 y algo en adelante, donde comienza la iglesia, es el tiempo en el cual la iglesia es dirigida por los apóstoles. Después de eso, hermanos amados, vienen los padres de la iglesia, o los padres apostólicos, que son la generación que se levantaron después de los apóstoles. Eso abarcaron más o menos ya en el segundo siglo, y otros hasta el siglo tercero, alabado sea el nombre del Señor. Y todo era una gran bendición. Habían predicadores en Jerusalén para dar y convidar, porque se fueron convirtiendo al Señor. Se convirtió a Esteban, y fue el gran hombre de Dios, el gran mártir, hermano amado. Nadie podía recibir su capacidad, su sabiduría, su unción, su poder. Lo estaban matando a Esteban, y Esteban estaba pregonando la gloria de Dios. Y los que lo mataban después dijeron, cuando lo veíamos a él, lo veíamos como un ángel de Dios, que tenía la unción del Espíritu Santo en su vida. Porque usted era del Espíritu Santo, hermanos amados. Entonces, mis hermanos amados, entonces, en esa dispensación, en ese comienzo de la dispensación también, hermanos amados, se dio comienzo, o se escribió, mejor dicho, se definió el canon de la Biblia, lo que usted tiene hoy en sus manos. Ustedes saben muy bien, hermanos amados, que la Biblia no vino a usted, no vino al hombre como está hoy. Hoy en día tenemos una bendición inmensa, ¿verdad, hermanos? La tenemos de muchas formas, ¿cierto? La lleva usted en una basqueta así pequeña, ¿cierto? Es un celular, ahí lleva toda la Biblia. La lleva la Biblia electrónica, ¿cierto? Ya por eso los hermanos a veces no mandan con Biblia, uno dice, hermano, ¿cómo ir a predicar? Y en vez de la mano quiere con un aparato pequeñito y lo pone aquí, así como esto, más o menos, ¿cierto? Y lo pone ahí, ay, no sé si, yo le pido un poco de ahí, Dios mío. Sí, ya tuve la grabación. ¿Qué quiere decir? Dios santo. Y lo pone ahí, hermano, y comienza a predicar con eso, a ver ahí.
Los hermanos antes esperan que lleve una cosa grandota, pero no, ahora sí. Y ahí está toda la Biblia. ¿Cierto? ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 29. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? ¿Y el Antiguo? 19. Hagan la cuenta eso. Entonces, hermanos, eso tuvo su definición más o menos en un periodo siempre extenso de la historia. Dice que más o menos en el año 70 después de Cristo se reunieron en Jamnia, costa del Mediterráneo, un grupo de maestros dirigidos por el rabino Yohanan Ben Zakkai para definir el canon del Antiguo Testamento, para definirlo, porque había muchos libros, muchas historias. Por eso también en la Biblia católica están los libros que se llaman Apócrifos. No inspirados. ¿Por qué apócrifos, hermanos? Es que ocultos, escondidos, porque no son inspirados por el Espíritu Santo, son de tipo novelesco. Y entonces, hermanos amados, más o menos tuvo aproximadamente un periodo más o menos entre el 90 y el 100 para definir este canon del Antiguo Testamento como lo tenemos hoy. Los 39 libros, ¿cierto? 39, ¿no? 39 libros del Antiguo Testamento. Algunos casi no pasan, como hemos hablado unas veces. Bueno, después que nos hablamos, entonces vino también el proceso del Nuevo Testamento, ya años mucho más tarde. Vino ya el proceso del Nuevo Testamento, que fue un tiempo mucho más corto, aproximadamente 150 años, se demoró la definición del canon del Nuevo Testamento. Así también como lo tenemos hoy. Hubieron muchos problemas. Había un apóstol falso llamado Marción, que hizo su propio canon, llamado el canon de Marción. Hizo su propio canon y sacó muchos libros, así más o menos como algunas de las denominaciones que hay en el tiempo de hoy, sacan unos libros de la Biblia y no las aceptan. Él tampoco aceptó algunos libros, sacó unos, aceptaba solamente Hebreos, un evangelio, los demás no los aceptaba. Y por esa razón, hermano, había que definir cuáles libros eran canónicos. ¿Por qué? Porque había una persecución acérrima contra la iglesia, contra los creyentes, contra la Biblia. Las Biblias eran quemadas. Y había que definir cuáles libros valían la pena morir por ellos, defenderlos a ellos. Porque de pronto estaba defendiendo algo que no vale la pena. Era un libro apócrifo, por ejemplo, ¿cierto? Así que hubo que hacer entonces la investigación y poder definir de una forma absoluta lo que era el libro inspirado por Dios y lo que no era el libro inspirado por Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Hermanos amados, mire, para tener hoy en día esta maravilla, que es la palabra de Dios en sus manos, y que a veces usted la tiene abandonada, hermano, y no la lee, ni siquiera le limpia el polvo que le cae. Para tener esa maravilla hoy en día, hermanos amados, y tenerla en estos medios electrónicos, en su computador, en su celular, o así, en diversas presentaciones de colores diversos. Una cosa maravillosa, hermanos, ¿cierto, hermano? De diversos colores, pequeñas y grandes, Biblias de estudio, Biblias decorativas. Se ha derramado mucha sangre, hermano amado, y ha habido mucho sufrimiento, mucha dificultad, muchas luchas sufrieron la gente, los primeros hombres de la Biblia, para tener hoy en día la Biblia como la tenemos aquí nosotros, hermanos. No es muy fácil, aunque usted y yo ni siquiera lo entendemos, porque lo tenemos hoy en día pero no es fácil, hermano. Tenemos hoy en día esa bendición de tener la Biblia así como la tenemos hoy en día, pero ha pasado mucha, como dicen vulgarmente, mucha agua bajo el puente. Una situación difícil para tenerla como la tenemos hoy en día, así en nuestras manos. A veces nosotros no valoramos, no apreciamos eso. Alabado sea el nombre del Señor. En la antigüedad los libros de la Biblia, usted sabe, ya eran escritos en papiros, ¿no?
eran rollos, el rollo de libro, por eso la Biblia habla del rollo de libro. Así que 76 libros eran 76 rollos, era un culto completo. Claro, hermano. Así, y claro, era una cosa muy difícil, ¿sí? Porque eran rollos envueltos así, es decir, por ambos lados a veces, o por un solo lado. Entonces, hermanos, entonces sí, ha costado algunas dificultades serias. Pero Dios, que es bueno, ha bendecido su pueblo, y hoy día tenemos muchas bendiciones en cuanto a eso, de tener la palabra de Dios en la forma como la tenemos. Todo esto ha pasado, hermanos, en este inicio de la dispensación de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos amados, vinieron entonces, como dije delante de los padres de la iglesia. Cuando tengan una pregunta, pueden preguntar, hermano, puede opinar, puede preguntar también. Y ellos estuvieron allí trabajando con la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Hay muchos de ellos, como Papías, como Ireneo, como Policarpo, Orígenes, muchos hombres de ellos fueron los llamados padres de la iglesia. Y ellos estuvieron trabajando, hermanos amados, con la iglesia del Señor, pero vino el problema complicado de lo que se llama la paganización de la iglesia. En el tiempo de Constantino, alabado sea el nombre del Señor, cuando Constantino fingió convertirse al cristianismo. Hemos hablado con eso, ¿recuerdan, hermanos? Cuando Constantino era el emperador romano. Y dice él que entonces soñó un sueño que decía que tenía una batalla al día siguiente, y soñó un sueño en esa noche y vio la insignia de la cruz en el sueño, y decía, con este signo vencerás. Y él al día siguiente salió a pelear la batalla en el nombre de esa cruz, en el nombre de Cristo, y ganó la batalla. Entonces él dijo, me convierto a los cristianos entonces. Y fingió volverse cristiano. Y unió la iglesia con el Estado. Se unió la iglesia con el Estado. Así que ya no había separación entre Estado y iglesia. La iglesia, el evangelio se volvió religión de Estado, como pasa hasta hoy, hermanos. Amén, amén. ¿Se entiende usted? Hoy en día el catolicismo es la religión de Estado, hermanos, ¿o no? ¿Ah? ¿A qué santo está consagrado Colombia? ¿A quién? ¿Hermano, no va a decir algo? Por eso es que los hermanos católicos hablan de que ellos son la primera iglesia en el mundo. Eso es cierto. Falsamente no, ellos Son paganos, pero son la primera iglesia pagana. pero lo que sucedió en el año 323. En el año 313 más o menos. Hasta 37, porque hubo el primer concilio que fue precisamente dirigido por Constantino, que fue en el año 325, concilio de Nicea. Sí, señor, claro. Entonces comienza el proceso, porque eso no puede pasar de la noche a la mañana. Son cosas que vienen en proceso. Entonces comienza el proceso, pero viene la dificultad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces viene, eso trajo problemas. Esa reunión de la iglesia con el Estado trajo problemas, hermano. Claro que eso está más como para la historia de la iglesia, que es un tema aparte, pero vamos a tratarlo así brevemente. De pronto algún día hablaremos de la historia de la iglesia. Pero trajo problemas muy serios, hermanos amados, porque hubo una gran decadencia en la iglesia. Una gran decadencia espiritual. La iglesia, hermanos amados, la iglesia tenía, la membresía de la iglesia tenía grandes oportunidades, grandes, extraordinarias, socialmente era influyente, políticamente era influyente, los cultos llegaron a ser espléndidos y extraordinarios, pero no llegaron a ser espirituales, hermano. Mucho lujo, como pasa, como usted ve hoy en el catolicismo. Muchas cosas extraordinarias, alabado sea el nombre del Señor, pero no había espiritualidad. Entonces la gente quería formalmente crecía en esa iglesia porque tenía opulencia, tenía capacidad, porque era la iglesia de Estado. Y había mucho apoyo, mucho movimiento social, político de parte del emperador, del gran emperador, gloria al nombre del Señor.
Constantino, pero no había nada de espiritualidad. Ahí es cuando la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo, porque Cristo Jesús, siendo el dueño de la iglesia, estaba ahora en la puerta, gloria al nombre del Señor. Ya no estaba ya en el centro de la adoración de la iglesia del Señor tiene que ser el Dios del cielo. Ese es Jesucristo, el Señor, hermano amado. Una iglesia que no glorifique el nombre de Dios, que no lo exalte, que no lo bendiga, que no glorifique el nombre de Jesucristo, es una iglesia que no tiene nada, está vacía y hueca. Aquí hay opulencia, aquí hay economía, aquí hay movimiento social, aquí hay desarrollo social, pero no servirá para nada, gloria al nombre de Jesucristo. Recuerda, hermano amado, así no haya casi donde reunirse, así no haya casi una silla cómoda, así no haya un templo, así no haya una buena prosperidad económica, pero que esté la presencia sublime de Dios del cielo, porque eso es lo más grande, lo más glorioso, y la razón de ser de la iglesia está allí, hermano amado, la presencia de Dios. Amén. Pues claro, ahora era el rey. Y como rey quería ayudar a todo el mundo, él era el gran jerarca y se volvió de alguna forma también como un emperador, y se fue tomando la figura como la que tenemos hoy, como el Papa. A ver, es que era importantísimo. Todo el mundo quería ser cristiano, pero se paganizó la iglesia. Yo vi esta mañana la iglesia se paganizó, gloria al nombre del Señor, y entró en la edad que se llama el oscurantismo o la edad oscura. Amén. Porque se perdió el movimiento del Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermanos amados, que se pierda todo, hermano. Amén. Que se pierda todo. Que no haya instrumentos. Amén, amén. Que no haya templos. Amén. Que no haya opulencia. Amén, amén. Que no tengamos las cosas tan lujosas. Amén, amén. Pero que siempre esté. Amén. Porque no sirve tener tantas cosas, hermano. Amén. La iglesia no tenía necesidad de nada económicamente hablando. Pidan lo que quieran porque somos del gobierno. Tenían todo. Como en el tiempo de hoy pasa con el catolicismo. Amén. Que el catolicismo tiene un segundo templo ahí. Lo construyó. Tiene mucha ayuda. Pide lo que quiera, porque era la iglesia del emperador con el nombre del Señor. Pero se perdió lo más importante y la razón de ser de la iglesia. Amén. Se paganizó la iglesia. Amén. Y de ahí nació la iglesia católica romana. Externa así es. Amén, amén. ¿Que venimos de allá? Sí, pero paganamente. Ojalá fuera la iglesia primitiva. Ojalá fuera la iglesia primitiva. A ver, así fue. Se paganizó, ¿por qué? Porque se mezcló. Por eso, hermanos amados, yo no estoy en contra, insisto, y perdónenme ustedes por favor, hermanos, esta mañana. Si me siento en eso. Si yo estoy en contra y soy muy amigo del senador de hace muchos años. Desde cuando era pobre como yo. Hermano de Arturo del Valle, me iba hace muchos años. Hace por lo menos 27 años. Fuimos sueltos, era un muchacho soltero. Y yo también estaba soltero. Hace muchos años estaba comenzando mi vida cristiana. Amén. Y nos conocimos con él. Y no estoy en contra de eso, también del hermano Belandia, que también es de la Cámara. Y bien por ellos. Y yo me gozo y me alegro. ¿Qué vamos a hacer allá? Y me estoy bien de ver un amigo allá en el Senado. ¡Qué bueno! Amén. Y tal vez mañana usted, algún presidente sea de la iglesia del Señor, ¿por qué no, hermano? Claro que puede ser así, hermano. Pero no ponga su esperanza en eso, hermano. No piense que ganamos la batalla, porque la batalla la ganamos con el poder del Dios Todopoderoso. No por tener acá ángel del Senado, no por tener ángel allá en la presidencia de la República. No ganaremos nada, hermano amado. Que el día que la iglesia ponga su esperanza, en eso perderemos la batalla. La gente pensó, se acabó la persecución contra el Evangelio, se acabó la persecución contra los cristianos. ¡Qué bueno ahora! Podemos ir al pueblo con libertad. Hay libertad religiosa en el país, ¡qué bueno! Dijo la gente cuando Constantino se convirtió al Evangelio, supuestamente. A mí cuando me dio la mal llamada Santa Inquisición, donde se abrió la guerra total contra los cristianos. Después vino una situación. ¿Por
¿Por qué razón, hermanos amados? La gente que está en la gloria. Todos los creyentes fueron nombrados en puestos públicos, es importante. Los pastores fueron eximidos de pagar tributos, eximidos de ir al ejército a prestar su servicio militar. Y se les trajo toda clase de permisas y de ayudas. Y eso perdió la iglesia, corrompió la iglesia. Entonces se mezcló la iglesia con el Estado, se mezcló la iglesia de Dios con el paganismo. Vino toda la idolatría sobre el pueblo, y se le cambiaron los nombres a las cosas del paganismo, del paganismo romano, del paganismo babilónico. Se cambiaron los nombres por los nombres cristianos, como cuáles: la fiesta del Divino Niño, a la Virgen María, al Sagrado Corazón, a todas aquellas cosas que eran figuras cristianas. Entonces la reina del cielo, llegó la reina del cielo, era María, la madre de Jesús. ¿Va a preguntar, hermano? Hermano, y en este lapso de tiempo fue cuando se desvirtúa la doctrina y nace la doctrina trinitaria, o ya venía de mucho atrás. La doctrina trinitaria siempre ha estado. En Egipto había una trinidad. ¿Se entiende usted? En Babilonia había una trinidad. Siempre ha estado la doctrina trinitaria. Por eso decimos que la doctrina trinitaria es babilónica. Viene desde Babilonia. Babilonia es el comienzo de las religiones, como Dios dice alguna vez que vimos algo sobre eso. Es el comienzo de las religiones. Así que la doctrina trinitaria siempre ha estado ahí, hermana, por muchos siglos, ¿sí? De una forma o de otra, representada de una forma o de otra, ¿sí? Por ejemplo, en la figura aquella del triángulo, ¿cierto? Que a veces usted también lo tiene en su casa, ¿se acuerda, hermano? En los dos caminos. ¿Quién en su casa hablando de los dos caminos, hermano? Allá arriba está la Trinidad, hermano. Saque el voto, hermano, no lo siente, hermano. ¿En serio, hermano? Allá arriba está la Trinidad. Allá arriba está un triángulo y un ojo. Esa es una Trinidad, hermano. Es una Trinidad, hermano. Y entonces se han dado cuenta que lo tiene ahí. ¡Ay, tan lindo! Mire cómo muestra los caminos. Ahí la tiene usted. Alabado sea el nombre de Jesucristo, y la marca bien y le pone un marco muy bonito, porque es un cuadro bonito. Depende y termina con la. Entonces siempre estaba ahí la Trinidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que se metió en ese campo de cambio de doctrinas? El bautismo para niños. ¿Sí? Que la destinación comenzó diciendo que era en el nombre de Jesucristo y para el perdón de los pecados. Pero vino el hermano Lázaro, en el año 325 en ese concilio se introdujo la doctrina del bautismo para niños y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo más adelante, cambiar las cosas que eran figuras paganas por nombres cristianos. Entonces, ¿el Padre qué es? Pues Dios, supone. ¿Quién es el Hijo? Pues Jesús. ¿Y el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo. Entonces es cambiar las cosas, ¿para qué? Para meterlas aquí, al cristianismo, aquello que es pagano. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, esa era la idea. ¿Sí? Y aquí no solamente con eso, sino con todas las cosas. Entonces, fíjense, metió todo aquello, todos aquellos ritos que tiene hoy la Iglesia Católica, hermanos amados, y algún día vamos a hablar de pronto ampliamente sobre el catolicismo, son paganos. Y esta es la señal de la cruz, la camándula, el rosario, la misa, las penitencias. Y hermano, y perdónenme esta mañana si alguien como lo estoy diciendo, pero es verdad, es pagano. O muéstrenme por la Biblia dónde está la camándula de Jesús. Sí, hermano, porque aquí no está hablando, es mostrando por la palabra de Dios. ¿Dónde está la camándula de San Pedro? ¿Dónde está la camándula de Juan? Sí. Él va a hacer una cosa, la bendición, cuando dice que no se cae, cuando se abre el esposo, no está haciendo, se cae. No, es una maldición. ¿Por qué le explico yo? Ahora, pero déjame le explico un poco. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la señal de la cruz, ¿a qué recuerda usted? Una cosa significa. Bueno,
La cruz era una maldición. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, maldito el hombre que es colgado en una cruz. Todo eso es malo, es el paganismo. Cuando usted se la cruz está echando la maldición de la cruz. Porque la cruz no fue creada para matar a Jesucristo. La cruz ya existía como un medio de castigo. Usted veía una cruz, tenía miedo porque le iban a matar en esa cruz. Cuando usted ve una silla eléctrica, ¿qué piensa en la vida? Si es una guillotina, ¿en qué piensa? Uy, Dios mío, qué miedo, mi cuello. ¿Cierto que sí piensa en eso? Uy, no, esa guillotina ahí. Sin cabeza, Dios mío. Así que la señal de la cruz era un símbolo de muerte. Por eso es todavía. Porque ahora los secretarios que no se encuentran por todas partes. Si allá fuera al frente matan a una persona, ¿qué le hacen enseguida? La cruz es símbolo de muerte. Bíblicamente símbolo de muerte. Nosotros por eso no adoramos la cruz, adoramos al que murió en la cruz. Y yo amo a Jesús que murió en la cruz. Aunque ahí dice, originalmente dice, y yo amo la cruz, pero el creyente no amamos la cruz. ¿Quién ama la silla eléctrica, hermano? Nadie ama la silla eléctrica, todos tienen miedo a la silla eléctrica. Y la gente, y hay alguien dijo alguna vez, siempre he hecho eso, una persona católica dijo alguna vez, si Jesús hubiera nacido en el tiempo de hoy, todos llevaríamos al cuello por cada silla eléctrica, hubiera muerto la silla eléctrica. Jesús fue puesto en el castigo más cruel que había en el tiempo, hermano. Porque Jesús no fue puesto como un hombre bueno, sino como un hombre malo, como un criminal. Y lo mataron en el peor castigo que había, era en este caso la crucifixión. Por eso con la crucificaron a dos. ¿De acuerdo? Esa más o menos es la idea de lo que imagínate. ¿No quiere decir algo? Pastor, a nivel de la palabra de Dios, ¿qué dice acerca de los cristianos? Yo creo que el yo no sé, pero el curso sí. No, lo que... no es que la Biblia diga algo, lo que pasa es que claro, si conocen el Evangelio de Jesucristo, claro, hay oportunidad. De hecho, hay mucha gente, aquí hay personas que han sido tentadas y están en la iglesia que acabo de hablar el nombre de Jesús. A la suya hay una persona que invoca el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, pues tienen conocimiento de la Biblia, de Dios, ¿no? Seguramente Dios en su misericordia revelará su nombre y conocerá en la gracia. Entonces, dijeron los hermanos, entonces esta paganización de la iglesia originó lo que se conoce como Iglesia Católica Romana. Y eso pasó, hermanos, en ese tiempo de esa dispensación. Los cultos fueron llenos de opulencia, como usted lo ve allá, hermanos, hoy, pero le faltó la parte más importante, hermano. Amén. El ingrediente más importante, la parte espiritual. Dios, su presencia es desinterna, hermano. A veces nos preocupamos mucho, hermanos amados. Nos preocupamos mucho, hermanos amados, nosotros como creyentes nos afanamos mucho por tantas cosas físicas y descuidamos lo más grande, lo espiritual. Nos afanamos tanto, hermanos amados, porque yo hago un culto elegante, porque la gente me mire que soy elegante. Ay, es que para cómo hace, mire cómo se saca la trompeta, qué vergüenza. Ay, a mí que Dios no me vaya a hacer así nunca. Ay, no, hermanos, que siempre no mire cómo brinca tan horrible, Dios mío. Mire cómo se movió ese cabello, se despeinó todo por estar haciendo las cosas, hermano. Dios mío, qué vergüenza. Oye, así que Dios me guarde de esas cosas. Y lo va a guardar seguramente para siempre, hermano. Hermano amado, aquí, en este aspecto, hermano amado, no es tanto pensar en esa parte, hermano amado, de lo que pueda hacer, de lo feo o bonito que pueda hacer, sino que si a Dios le agrada como yo lo hago, si a Dios le gusta lo que yo hago, si a Dios le encanta como yo le adoro, yo siempre le quiero adorar así, porque lo que yo busco es que Él se agrade con el nombre de mi vida, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y la cara que hago es la más fea para mis hermanos, pero a Él le gusta la cara tan fea que yo hago, porque le adoro con toda la fuerza de mi corazón. Y lo que yo le digo aquí en este caso es que Él se agrade de mí.
de los clientes. Oye, hermano, pero es que esos hermanos son musicales, y cómo hacen allá las cosas, y cómo gritan, y aquello y lo otro, y qué vergüenza con la gente. ¿Por qué no hacer un culto bien silencioso como los testigos de Jehová? Un culto silencioso. Hosana en las alturas. Así un culto ceremonial que sea bien adecuado, que sea bien bonito. Y el día se volvió el catolicismo. En ceremonias bonitas, en ceremonias lujosas, en ceremonias extraordinarias, y todavía hoy en día la celebran, si usted la dio el pasado viernes. Ahora Dios, hermanos. Por las calles iban esas dos elegantes, digo no, hermanos, elegantes o no elegantes, díganme que no las vean. Eran feas o eran bonitas. Esas vírgenes bien maquilladitas. Como dijo el borracho, todas vírgenes y todas con niños en los brazos. ¿Vírgenes o no vírgenes? Porque vírgenes con niños en los brazos, ¿cómo así? ¿Sí me entiendes, hermano? Todas bien elegantes. ¿Ah? Se volvió en eso, hermanos amados, se volvió en eso, se volvió algo especial, físicamente hablando, humanamente hablando, opulentamente hablando, se volvió especial. Amén. Porque había economía. Pero se fue el autor de esta gracia maravillosa. El autor de la salvación se salió. Amén. Se salió, hermano. Y por eso escribió la carta que decía: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo, Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo siempre estoy pensando, yo siempre estoy diciendo, hermanos amados, que no tenemos todo lo que se pueda tener, hermanos amados, instrumentos, todas aquellas cosas, hermanos amados, ir a par con lo que sea posible, con lo que sea moderno que se pueda utilizar, hermano amado, pero que no falte nunca la gracia de Dios Todopoderoso, que nunca falte su presencia maravillosa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No es que no podamos usar las cosas modernas, úselas para la gloria de Dios, pero no se encantarille por ellas, hermano. Amén, amén. Así es, hermano amado, en la música, en la alabanza. Cada uno de lo que puede, hermano amado, busca el ritmo mejor, el mejor ritmo posible. Pero tiene que adorar a Jesús. Tiene que adorar a Jesús. Porque si eso no adora a Jesús, yo no lo quiero cantar nunca. No me interesa nunca. Si ese predicador no adora a Jesús, no lo quiero imitar nunca. Pero hace cada poco del cielo. Pero no adora a mi Dios, este es mi Dios. Este es el objeto de mi alabanza. Este es el objeto de mi adoración. Este es la razón de mi canto. Este es el objeto de lo que yo soy. Y lo que soy es por tu gracia y por tu misericordia. No, pero ¿cómo me va a quitar ese hermanito ahí que no es inconvertido? Pero él está ahí. Yo me presento a un Jesús moderno, porque en el tiempo de hoy a veces la gente busca eso, las iglesias buscan eso, y a veces también en la iglesia se mete la idea de que no podemos predicar aquello, no podemos decir aquello, debemos cantar tal música o tal otra, tal ritmo o tal otro ritmo, porque se nos van los jóvenes. No, hermano amado. A los jóvenes hay que enseñarles la grandeza. Hacerles sentir el toque del Espíritu Divino. Y cuando un adolescente siente el toque del Espíritu Santo en su corazón, cuando un joven de 12, 13, 14, 15, 18 años siente el toque del Espíritu Santo en su corazón, él no quiere irse nunca, no quiere dejar nunca a ese Cristo glorioso, porque siente en su vida la alegría y el gozo más grande de todo el mundo. ¡Aleluya! Él quiere Cristo estar ahí.
es el toque de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano amado, usted que está joven hoy, y el que también está ya anciano, pero que está joven esta mañana, no se le olvide nunca. No se le olvide jamás. Porque si Jesucristo no viene en los próximos 20 años, Amén, amén. 30, 40 años, y completamos aquí 100, 120, 150 años, y el tiempo que usted esté todavía, hermano amado, no se le olvide nunca. Amén, amén. Que el secreto no está en tener cosas, en la opulencia. Que el secreto no está en el engrandecimiento. El secreto de esta iglesia preciosa en estos más de 2000 años a través de la historia ha estado siempre de esa gran dispensación de hermano amado que ha sido victoriosa y triunfante y exitosa, y la cual no ha fracasado nunca, porque las anteriores tuvieron fracasos, pero esta nunca ha fracasado, hermano amado. La razón ha sido ¿por qué? Porque ha estado siempre la presencia del poder de Dios ahí. Porque aunque Pablo se descarrió, escúchame bien esta hora, hermano, aunque Pablo se descarrió, Dios levantó reformadores que vinieron después. Amén. Que es cuando viene lo que dijo ahora el hermano Arnulfo, la Santa Inquisición. Sí, vinieron los reformadores. Después del oscurantismo, vinieron las reformas. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. O sea que esta dispensación siempre Dios la ha llevado de triunfo en triunfo. ¿Por qué razón, hermano amado? Porque el don que se puede tirar a usted, hermano amado, que lo más grande es que Él esté ahí. Que Él está siempre preguntando eso. Para terminar de con el cosa, preocúpese cuando su congregación sea seca y vacía. Asústese, hermano. Cuando su vida sea seca y vacía, y usted canta y como canta para usted mismo, no siente nada, no pasa nada, ora y no pasa nada, lee la Biblia y no pasa nada, va al culto y no pasa nada, asústese, hermano amado. Amén, amén, amén. Amén. Pero siente una presencia. Y aunque de pronto no la siente usted, pero la ve en el rato, ahí ve la presencia de Dios, ahí siente que hay un poder diferente, una unción distinta, y usted lo atiende y entiende que esa es la unción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Entonces póngase a pedir, porque ahí está Él, y si Él está, habrá gran bendición, habrá gran victoria, habrá gran triunfo, habrá gran éxito, habrá bendición abundante. Los jóvenes seguirán cantando en el Espíritu, los jóvenes seguirán y nos llevarán visiones, y la presencia de nuestra gente ahí en el pueblo, como prometió desde antes del comienzo de esa gran maravillosa. ¿Quién está, hermano amado? ¿Quién está, mi hermano? ¿Quién está? Siempre pasarán cosas. Vamos a enfocar su nombre. Y así a Dios que bendiga siempre su iglesia. Estar siempre con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Que bendiga siempre su pueblo. Los guíe y los dirija por su gracia y su misericordia. Hermano amado, qué bueno que tú estés esta mañana tan elegantemente vestido. Yo lo admiro mucho. Su secreto de cuero, su corbata, su bien bonito. Bien vestido, sus zapatos bien volados. Qué bueno por eso, hermana. Usted bien vestido esta mañana. Pero qué bueno es. Qué mejor es. Que tu vida esté llena del poder de Dios. Que tu vida esté llena del poder de Dios.
tan grande de presentación de gracia en el nombre del Espíritu Santo. Qué bueno por el traje que traes puesto, hermano amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero qué bueno que esta mañana también tu brillar no sea solamente por el traje físico, sino porque en tu vida está la unción. La unción del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios en tu vida. Lo procuras, lo buscas en ella y lo deseas y te encierras con Dios para llenarte de Él.